Bandera nacional. Hemos invitado por eso, pero no solo por eso, a un congresista que ha sido destacado miembro de la Fuerza Armada, almirante de nuestra Marina de Guerra, que si estoy bien informado es el único oficial general de la Fuerza Armada que está en el Congreso Nacional hoy, porque el otro, un general indigno, es hoy prófugo de la justicia, señor Donaire, y felizmente que no lo vemos hoy, que es el Día de la Bandera. Señor Carlos Tubino, buenos días. Muy buenos días, Fernando, Patricia. Un saludo a las personas que ven y escuchan el programa. Bueno, lo hemos invitado en su calidad de vocero de la bancada de Fuerza Popular, vocero que ha tenido que desplegar roles diplomáticos que no le conocíamos y para los cuales no estaba entrenado usted en la Marina, donde ha sido más bien, creo, un comando, ¿no? Acá, lejos de ser comando, es el que organiza y el que morigera el resultado de su acción como vocero. Es que se ha aprobado la confianza en el gobierno y que la Comisión de Constitución, dirigida por su compañera de bancada Rosa Barta, está trabajando ya en los proyectos presentados por el gobierno para conseguir una reforma política. Almirante Tubino, usted como un hombre que ama el orden, estoy seguro que desea que la política sea transformada a través de instituciones que salgan del trabajo parlamentario. ¿Cómo hacemos para garantizar que el voto de confianza pueda ser traducido en proyectos de ley que respeten la inspiración de lo propuesto por el presidente de la República? Yo te agradezco, Fernando, la introducción y decirte primeramente que luego que salga de acá voy a la Plaza Bolognesi, una plaza que siempre me ha impresionado. Sobre todo que conozco la historia de el momento que se inauguró esa plaza en 1905 y donde estuvo presente Roque Sáenz Peña, diputado argentino que vino al Perú a combatir al lado del ejército luego de que luchó en las cámaras para que Argentina declarara la guerra a Chile, cosa que no se logró, y estuvo en el Morro de Arica. Y luego pasan los años, estuvo preso, estuvo herido en el Morro de Arica, pasan los años, viene acá en 1905 a la inauguración de este hermoso monumento a Francisco Bolognesi y luego en 1910 fue presidente de Argentina. Yo he sido agregado naval en Argentina y lógicamente recuerdo este hecho porque es una persona que fue un caballero, esos antiguos que hoy en el Perú debemos mirarlos. Es curioso porque la figura de Grau, que por supuesto es absolutamente admirable, es más conocida. Alrededor de Bolognesi hubo muchísima gente valerosa, como Roque Sáenz Peña, como Alfonso Ugarte, como muchísimos otros que, sabiendo que tenían una batalla absolutamente perdida, sin apoyo, sitiados, se quedaron ahí. Así ¿no? Y la historia es sumamente emocionante, porque ir a pelear sabiendo que vas a morir es tal vez el desafío más grande por tu patria, ¿no? Porque no tienes ninguna esperanza de ganar, simplemente te mueve el derecho a defender tu patria, ¿no? Así es, y yo creo que esos ejemplos hoy el Perú los necesita, para nuestros jóvenes, para los políticos. Y decir lo siguiente, con relación a lo que estamos viviendo en el Congreso. Primeramente, yo creo que sí tenemos el compromiso firme de que las reformas políticas hay que hacerlas. Ahora, en los congresos nosotros tenemos que buscar consensos y nosotros no estamos con ningún espíritu de obstrucción, de que no se hagan las reformas, porque pensamos en el futuro. Hay personas que a veces tienen animadversión hacia nosotros, los que estamos en el Congreso coyunturalmente ahora. Pero cuando tú ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué cree usted que hay diferentes factores, diferentes cosas que también les hemos visto, errores que hemos cometido y situaciones del momento? Pero lo que sí es cierto es que las reformas constitucionales, eso para que lo sepa la población, son para el futuro. O sea, son para siempre. Por eso hay que tener mucho cuidado en las reformas constitucionales, porque la Constitución no es una ley que la puedo cambiar de un día para otro. Entonces, hay que pensarlas bien, pero hay que hacerlas. Ahora, yo veo a veces en el gobierno mucha preocupación en los tiempos, pero revisando lo que ha sucedido en el Congreso antes, yo creo que este tema de que tenemos que aprobar en 2 legislaturas tiene varias salidas.
No es la única la que ha planteado el gobierno. Con todo... ¿Cómo varias salidas? ¿Cuáles son esas varias salidas? Por ejemplo, supongamos que hubiera alguna ley que no se aprueba hasta el 28 de julio, supongamos, ¿no? Entonces, yo puedo, entre agosto y diciembre, hacer 2 legislaturas. Yo puedo agarrar y hago una convocatoria al Pleno del Congreso, hago un cambio en el reglamento muy rápido, y yo hago una legislatura hasta octubre, y después hago otra legislatura de octubre hasta abril. Y se hace. O sea, hay muchas salidas, hay antecedentes en el Congreso que han aprobado en 2 legislaturas en 3 días. Claro, creando una nueva, convocando a una nueva legislatura. Claro. Ahora, usted nos ha dicho que el Perú necesita hacer reformas. Sí. De nuestra institucionalidad política y que la bancada de Fuerza Popular colaborará en eso. Sin embargo, hemos notado que su bancada votó de manera dividida y que una minoría, es cierto, votó contra la confianza. Pero algunos miembros importantes de esa minoría llamaron al presidente de la República dictador. Consideraban que aquello que se les estaba solicitando votar era consolidar un golpe de Estado. ¿En qué quedan esas visiones que, tengo entendido, no es la postura oficial de la bancada, puesto que el vocero, que es usted, votó a favor de la confianza? Sí, efectivamente. Mira, en este tema de los planteamientos que ha hecho el Poder Ejecutivo y como los ha hecho, efectivamente hay 2 posiciones. Yo respeto las 2 posiciones. ¿Por qué? Porque hay fundamentos que lo han explicado mucho mejor que lo que yo puedo explicar, constitucionalistas que han explicado a favor y otros en contra de ambas posiciones. Entonces, cuando uno revisa, por ejemplo, la Constitución Política del Perú, que la tengo acá en la mano, en el artículo 206, queda claro en el artículo 206 que no es el Poder Ejecutivo, no es el presidente de la República el que tiene mayores prerrogativas para los cambios constitucionales. Porque no las puede observar. Así es. Las leyes de cambio constitucional. No puede observarlas una vez establecidas. Así es. Son las únicas leyes que no puedo observar. Entonces, si yo no puedo observar esas leyes, ¿cómo puedo condicionar y poner condiciones? Ese es otro signo de interrogación. Después, los congresistas, dice claramente ese artículo, pueden presentar un proyecto de ley de reforma constitucional. El presidente también puede hacerlo, pero con acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces, básicamente, se le da al Congreso todo el poder para hacer cambios y se delega el poder constituyente en el Congreso. Entonces, yo creo que acá tenemos que serenarnos todos. Yo creo que el señor presidente del Consejo de Ministros, Salvador Solar, va a ir al Congreso, va a ir a defender la posición que tiene, y tenemos que llegar a consensos. Y yo creo que al final las cosas se van a hacer, se tienen que hacer. Bueno, es una buena noticia lo que nos está usted confirmando. Vamos a hacer una pausa y luego quisiera que nos explique qué cambios le parecen a usted indispensables. Hay esos 6 proyectos, pero sin duda otros. Cuando usted deje el Congreso el 21, ¿qué legado quisiera que usted y su bancada colaboren con otras para dar a nuestro país? Quisiera que nos explique desde su punto de vista qué cambios le parecen indispensables. Pero vamos primero, por favor, almirante Carlos Tubino, a una pausa. Son las 8:20 de la mañana, estamos entrevistando al vocero de la bancada de Fuerza Popular, el almirante Carlos Tubino, y le hemos preguntado: ¿qué le parece a usted indispensable? ¿Con qué le gustaría asociar su nombre y su impulso político para que hayan cambios en la institucionalidad política de nuestro país? Sí, mira, yo creo que hay que hacer una serie de cambios que permitan lo siguiente. Primero, nosotros no podemos tener un país que tiene el gran drama de la lucha contra la pobreza, en los porcentajes que tenemos que disminuirlos de todas maneras hacia el siglo XXI. Tenemos que hacer los cambios que sean necesarios para que nuestra economía crezca mínimo al 5% o 6%. No podemos estar en la situación actual. Por otro lado, cuando uno ve la situación de las inversiones mineras en el Perú, que el Perú es un país que básicamente no ha explotado ni el 8% de la riqueza minera que tiene, yo creo que ahí se tiene que llegar
a algún acuerdo, modificar las cosas que sean necesarias para que no haya esa tremenda oposición que tiene nuestro campesinado, la gente que desconfía de la minería hoy del siglo XXI. Se hicieron muchos abusos antes, entonces al final eso tenemos que solucionarlo. Por otro lado, con relación a nuestras Fuerzas Armadas, sí también tengo temas que yo quisiera que se vieran y se analizaran mirando hacia el siglo XXI. Nosotros tenemos toda una riqueza en nuestro territorio, pero ahora que camino en la Amazonía, el 60% del territorio peruano es amazónico, pero no miramos a la Amazonía. Nuestras Fuerzas Armadas están muy poco desplegadas en todo ese territorio. ¿Estamos perdiendo la guerra contra los remanentes terroristas y narcotraficantes en el Brain? Yo no creo que estemos perdiendo, sino que estamos en una situación estabilizada en la zona, pero la verdadera lucha que tenemos que hacer ahí es contra el narcotráfico y concluir con eso. Hay que tomar decisiones. ¿Cuáles, por ejemplo, no se toman? Por ejemplo, una decisión importante que debería tomar el gobierno es cambiar de estrategia, de una estrategia de contención, una estrategia ofensiva hacia el narcotráfico, con todos los medios que tiene disponible el Estado. No solamente las Fuerzas Armadas, que tenemos una ley para que las Fuerzas Armadas en zona de emergencia puedan actuar contra el narcotráfico. Se emplea muy poco. Por otro lado, solamente en operaciones combinadas, pero no se prepara todo el personal para que todo el personal pueda actuar. Eso en interdicción, pero después habría que hacer ya entrar al tema de sustitución de cultivos, pero con un presupuesto importante para que la gente pueda creer que no necesariamente trabajando con coca puedes lograr mantener a tu familia. Entonces, eso se tiene que hacer, si no, de acá a 20 años vamos a seguir con el tema del BRAE. El BRAE no va a concluir cuando se detenga o se controle lo que hacen los hermanos Quipe Palomino. Ahí no va a concluir, ahí no se va a pacificar el BRAE se va a pacificar no solamente cuando se logre contener a esa gente, sino cuando toda esa área esté dentro de la legalidad. No podemos seguir como estamos. Entonces hay cosas importantes que hacer en el Perú. Las Fuerzas Armadas, a mi concepto, deben redesplegarse en el territorio nacional mirando hacia el siglo XXI. De acuerdo, regresemos a los temas políticos. Patricia del Río quería preguntarle sobre eso. Quería saber si se está haciendo algún seguimiento de lo que ha ocurrido en Madre de Dios, en toda la intervención que ha hecho el gobierno para retener o detener la minería ilegal, porque se hizo un gran despliegue y todos estos temas políticos nos han dejado como al margen de lo que ocurre ahí, que acarrea un problema de toda índole, económico, social, militar, porque además son zonas liberadas. ¿Hay ¿el Congreso está haciendo algún tipo de seguimiento? Sí, mira, tienes toda la razón cuando has explicado que desgraciadamente todos estos pleitos políticos y que vivimos continuamente de un tema al otro nos perjudican tremendamente en nuestro país. Y yo por eso he reflexionado cuando he votado a favor de no generar sin querer un problema mayor de crispación política. Entonces, acá lo que tenemos que ver es que efectivamente tenemos que hacer seguimiento, y no se hace un seguimiento como corresponde a lo que acabas de decir. Debería ser mucho más fuerte, porque lo que ha sucedido en Madre de Dios con la minería ilegal es, algo que nos escandaliza, no solamente a nosotros, al mundo, porque la Amazonía es un pulmón de la humanidad. Además, se han movilizado recursos, hay tropas instauradas en la zona, y ahí nos llegan denuncias de que en realidad lo único que se está haciendo, como suele ocurrir en estos casos, que porque no es un tema fácil de manejar, es que la gente se arrima un poco más allá, ¿no es cierto? Se liberan determinados espacios y las actividades ilegales se van un poco más allá, que es como acá pasa en las calles de Lima cuando se trata, o en las calles de cualquier ciudad cuando se trata de mover a los ambulantes, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces son cantidades de dinero invertidas que no necesariamente dan los resultados esperados, ¿no?
Mira, y como lo acabas de decir, efectivamente todo ese tema amazónico es importantísimo porque lo que tenemos que ver es de que la Amazonía es un pulmón de la humanidad y hacia el siglo XXI va a tener un valor increíble y tenemos que cuidarla, tenemos que preocuparnos de que nuestras Fuerzas Armadas estén presentes también ahí. No tenemos que seguir mirando a los problemas desgraciados que tuvimos, por ejemplo, en el siglo XIX, y eso no debe ser la visión que debemos tener con relación a las Fuerzas Armadas y también en el cuidado de los lugares donde en el siglo XXI va a tener un alto valor. Tengo esa pregunta porque sé que les preocupa especialmente la Amazonía, pero tengo dos preguntas que hacerle sobre lo que va a pasar en el Congreso en estos días. Ya se levantó en la comisión pertinente la inmunidad para el caso del señor Mamani, para que se le pueda investigar por el otro caso en el que está involucrado. Eso tiene que pasar a pleno. ¿Será confirmado en pleno? Mira, eso justamente lo tiene que ver el señor Salaverry, debe convocar a la Junta de Portavoces para ver estas cosas. Nosotros, y hay gente que no me creerá, nosotros no estamos para proteger a nadie. O sea, cada quien tiene que ver los problemas de índole personal a los cuales pueda estar involucrado. Nosotros no vamos a estar haciendo esas votaciones que alguna persona lo toma como blindaje, y la demostración son las votaciones que hemos hecho el día de ayer en la Comisión de Levantamiento de Inmunidad. Yo creo que hay temas que se tienen que ver, que se tienen que asumir a título personal y no comprometer a las bancadas ni a los partidos políticos. El pedido de Salaverry para una acción de amparo para que no sea investigado por la Comisión de Ética y su caso no se ve en el Congreso, ¿qué opinión le merece? Sí, mira, para una persona que ha sido formada, como en mi caso, lo que yo no entiendo es cómo el señor Salaverry, que es el llamado a defender la institucionalidad y los procedimientos internos del Congreso, él como presidente del Congreso tenga que recurrir a otro poder del Estado para detener un procedimiento que no ha concluido en el Congreso y que la congresista Yanet Sánchez lo ha estado manejando por cerca de 6 meses. Él dice que es porque lo que pasa es que lo están juzgando por venganza y que esta es una digamos, componente entre los apristas y los fujimoristas para sacarlo de camino. Mira, no hay eso y no lo estoy conduciendo de esa manera, y decir lo siguiente, acá nosotros tenemos ahora 53 votos y no todos los congresistas van a todos los plenos. 51 me parece, ¿ah? Bueno, hay 2 menos, si es que tomé nota. Tenían 55, ahora tienen 53. Disculpe, señor vocero. Entonces, pero acá hay un tema importante, es que nosotros no tenemos los votos para, llevado esto al Pleno, poder inmediatamente ni escuchar lo que va a decir él y sacarlo. No lo tenemos. Entonces, es una gran preocupación la que él tiene en este momento, y con justa razón, pero yo no estaría procediendo como él ha hecho. En todo caso, él ha dicho que no tiene autoridad usted para referirse a ese tema ni para criticarlo, puesto que se escondió en un automóvil, no dio la cara. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué hace usted dentro de los automóviles, señor Tubino? Yo te agradezco la pregunta, porque el tema es otro. Nosotros estábamos en la última reunión que tuvimos justamente viendo estos temas de la cuestión de confianza. Acordamos que no íbamos a hacer declaraciones, entonces a la hora de salir en mi carro me comenzaron a golpear la puerta, la ventana, entonces yo reaccioné así y me tomaron una foto. Fue una cuestión totalmente circunstancial, pero eso no es como él en algún momento ha querido decir, como una cuestión de que me falta valentía. Yo he puesto el pecho por el Perú por muchos años y la verdad que mi conciencia, que es el mejor juez que tengo, está muy tranquila. ¿Y va a seguir poniendo usted el pecho por la gobernabilidad, de manera tal que algunos termocéfalos de su bancada no impongan el miedo al golpismo y que desacrediten al jefe de Estado? Primero, no estoy de acuerdo con tu expresión de termocéfalos. Cabeza caliente, no. Sí, no bueno, pero yo lo que trato es de respetar toda la forma de pensar. Eso es un grupo que no es un rebaño, son personas, cada quien tiene una forma de pensar. A los partidos políticos nos falta ideología, en el Perú somos partidos jóvenes, y manejarse allí en ese ambiente donde hay diferentes
formas de enfocar las cosas es difícil, pero estamos en eso, estamos en ese camino. Y estamos en un camino donde también hemos hecho un análisis de muchos errores que hemos cometido. Yo creo que hacia el futuro tenemos que mirar las cosas de otra manera. No somos los cavernarios, los obstruccionistas que algunos nos han pintado, algunos con su forma también de pensar, que a veces exagera porque no conocen todo lo que sucede en el Congreso. Si yo no los critico tampoco, porque en el día a día en el Congreso tú vas a ver que hay gente muy honorable, hay gente que efectivamente no debería estar en el Congreso, pero que al final somos representantes de la sociedad peruana, y ninguna sociedad es perfecta. Siempre hay gente de todas las maneras de pensar. Y pero creo que ahí tienen que tener un poco de cuidado, porque hay una crisis de representación. Y decir somos así porque el pueblo peruano es así, yo no quiero ofenderlo, señor Tubino, creo que es ofensivo para los peruanos, porque los peruanos no somos personas que nos escondemos para no para no responder por nuestros actos, no somos personas que nos apañamos en puestos para no ser sancionados. No lo digo por usted, pero hay un montón de congresistas que no representan a ningún peruano. Entonces, decir, así es la sociedad y esto es un reflejo de la sociedad, si fuera así, no habría una crisis de representación. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices, pero y efectivamente en el Perú hay una crisis de representatividad, por supuesto, porque somos el Congreso más pequeño en representatividad en Latinoamérica. Somos 33 millones de personas para 130 congresistas. Y además porque se les eligió para otra cosa. Y en el camino se ha ido deformando en este pleito entre Ejecutivo y Legislativo lo que tienen que hacer. Entonces ya no representan a la población desde el momento en que más importante es el pleito que legislar para el Perú. Entonces, no quiero parecer que estoy dando sermones, pero creo que les queda un tiempo importante para demostrar que sí se puede trabajar en favor del Perú más allá de los pleitos, ¿no? En eso estamos. Y creo que el pueblo y la ciudadanía lo va a reconocer en la medida en que eso se traduzca en acciones, ¿no? Muchas gracias, Carlos Tubino, vocero de la bancada popular. Hemos comprendido 3 conclusiones: que usted no se esconde en los automóviles, número 1, que no hay termocéfalos en su bancada, y que el conjunto de los congresistas de Fuerza Popular va a trabajar para la gobernabilidad de nuestro país y la reforma política. La próxima vez que sube la ventanilla y salude, como los artistas de cine. Eso va a ser mejor. Está bien. Muchas gracias, señor Tubino, que tenga buenos días y un buen fin de semana, y sobre todo un feliz Día de la Bandera que usted va a celebrar, nos lo ha dicho, en la Plaza de la Bandera. Sí, mira, yo agradezco, y eso que se ha mencionado de carro, etcétera, son experiencias que aprendo, porque yo, con las canas que tengo en la cabeza, sigo aprendiendo todos los días, y eso es bueno que sepan los jóvenes. Bueno. Muy bien, hemos aprendido también nosotros. Muchas gracias, señor Tubino, buenos días. 8:34, pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.